La mañana del 3 de junio de 2009, el calor en Culiacán ya apretaba desde temprano. El sol caía blanco sobre las láminas de zinc y en la colonia Ignacio Allende el polvo se levantaba con cada coche que pasaba por la calle sin pavimentar. En la casa de la familia Luján Medina, al fondo de un pasillo estrecho pintado de verde deslavado, dos hermanas se preparaban para ir a la escuela primaria, Leyes de Reforma. Tenían las mochilas listas desde la noche anterior, los cuadernos forrados con plástico brillante y los lápices recién sacados de la caja. Lupita, de 10 años, se quejaba frente al espejo ovalado, colgado torcido sobre la cómoda. «Mamá, dile a Daniela que deje de verme». Daniela, de 8 años, sentada en la orilla de la cama con los calcetines a medio subir, se reía. «No te estoy viendo, nomás estoy volteando pa' acá». Su madre, Mariela, caminaba de la cocina al cuarto con una taza de café en la mano, el cabello recogido apresuradamente con una pinza. Olía a frijoles recién hervidos y a tortilla de harina tostándose en el comal. «Apúrense, niñas, que ya va a pasar el camión», dijo, tratando de sonar firme, pero con ese tono cariñoso que usaba siempre con ellas. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir contando casos como este con respeto y detalle. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, seguimos. El padre Rogelio no estaba. Desde hacía meses, sus apariciones eran esporádicas, ligadas a temporadas de trabajo en las granjas de tomate y a noches de borrachera. Cuando llegaba, traía billetes arrugados y silencios largos. Cuando no, Mariela se las arreglaba con lo que ganaba limpiando casas y con la ayuda ocasional de su hermano mayor, Jaime, que vivía en la sindicatura de Costa Rica, a unos kilómetros de Culiacán. Aquella mañana, Jaime había llegado temprano en su pickup roja, modelo viejo, pero todavía ruidoso. Estacionó frente a la casa, bajó con una bolsa de pan dulce y una coca de vidrio. «¿Y mis muchachas?», preguntó desde la puerta sin entrar. Lupita fue la primera en salir corriendo. Tío, mírame la trenza», dijo, girando para que viera el listón rosa que Mariela le había amarrado. Jaime le revolvió el cabello con una mano gruesa, quemada por el sol. «Te ves bien bonita, igualita a tu mamá cuando estaba chamaquilla», bromeó guiñándole un ojo a Mariela, que sonrió apenas con pudor. «Voy pa' Costa Rica al rato», dijo Jaime mientras se sentaba a la mesa. «¿Otra vez?», preguntó Mariela, sirviéndole café sin azúcar. «Apenas viniste el domingo». «Tengo que ver un pendiente, ya sabes», respondió el esquivo. «Pero ahorita las llevo a la escuela, pa' que no anden caminando con este calorón». Esa oferta no era rara. Cada vez que podía, Jaime llevaba a las niñas a la escuela o las recogía si Mariela estaba trabajando. Era el tío querido, el que llegaba con chocolates baratos, con peluches de la Fayuca, el que las subía a la batea de la camioneta para ir por raspados al centro. En un entorno donde la presencia masculina era inconstante, Jaime se había convertido en una figura estable, casi paterna. Mariela dudó un instante. Llevaba semanas preocupada por la inseguridad, por las noticias que corrían de levantones, de balaceras en colonias cercanas, de niñas y adolescentes que no volvían. Pero también sabía que el camino a la escuela era largo, y aquel día ella tenía que irse temprano a limpiar una casa en el fraccionamiento Las Quintas. «Está bien», dijo al final, «pero me las recoges a la 1, Jaime. Yo voy a llegar como a las 2. «Claro, hermana, ¿cuándo te he quedado mal?», respondió él, levantando la mano como juramento. Lupita se colgó la mochila. Daniela, distraída, buscaba algo debajo de la cama. «¿Qué se te perdió, mija?», preguntó Mariela. «Mi pluma morada», respondió con seriedad, «la que tiene brillitos». Jaime se rió. «Yo te compro otra, ándale, vámonos».
que si no luego no haya dónde estacionar. Las niñas salieron de la casa tomadas de la mano, la mayor jalando un poco a la menor, como siempre. Mariela las siguió hasta la puerta. Se secó las manos en el mandil y les dio la bendición, tocándoles la frente con los dedos. «Dios me las cuide», murmuró. «Y tú, Jaime, maneja con calma». «Simón, no te preocupes», respondió él. Fue la última vez que las vio. A la 1:30 de la tarde, Mariela estaba de vuelta en la casa, con el cuerpo cansado y la mente repasando cosas por hacer. Lavar el uniforme de las niñas, pasar a la tienda por huevo y jabón, llamar al director de la escuela por lo de la colecta. Se extrañó al mirar el reloj y no escuchar el bullicio habitual de Lupita y Daniela peleando por el control de la tele. A la 1:45, su molestia se convirtió en inquietud. Tomó el celular de botones, marcó el número de Jaime, que tenía anotado como hermano, Costa Rica. «El celular al que usted marcó se encuentra fuera de servicio», respondió la voz automática. Colgó. Volvió a marcar. Lo mismo. A las 2 en punto, Mariela decidió caminar a la escuela, convencida de que algo se había cruzado, que tal vez Jaime no había llegado y las niñas se habían venido con alguna vecina. El sol caía a plomo sobre el pavimento de la avenida Álvaro Obregón y el aire olía a gasolina y sudor. Al llegar al portón azul de la primaria, encontró a algunos padres que todavía platicaban a la sombra de un árbol flaco. Buscó a la maestra de Lupita. «Profe, ¿vio que mi hermano vino por las niñas?» La maestra, una mujer de unos 50 años, arrugó la frente. «Su hermano. Hoy nadie vino por ellas. Sus niñas no vinieron a la escuela, señora». Las palabras golpearon a Mariela como un mazazo. «¿Cómo que no vinieron? Yo las vi salir, traían uniforme, mochila». «Aquí no llegaron», insistió la maestra. «Mire, si quiere revise la lista. No pasaron lista hoy». Mariela sintió que las piernas le temblaban. Se agarró del barandal para no caerse. En su cabeza empezaron a formarse imágenes horribles. La camioneta estrellada, un choque, un incendio, hombres armados cerrando el paso. ¿Y nadie las vio? ¿Nadie vio a mi hermano? Un papá que había estado escuchando se acercó. «Yo pasé como a las 7:30 por aquí y no vi esa camioneta roja que trae siempre su cuñado. A lo mejor se las llevó a otro lado, señora». El camino de regreso a casa fue confuso. El ruido de los claxon, las voces de los vendedores ambulantes, todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Al llegar a la esquina de su colonia, vio a doña Chayo, la vecina de enfrente, sentada en su banquito de siempre. «Comadre», preguntó Mariela sin saludar, «¿vio cuando Jaime trajo a las niñas de regreso?» Doña Chayo la miró con extrañeza. «¿Cómo que de regreso? Si yo los vi en la mañana que se fueron. Jaime se fue pa'l otro lado, pa'l bulevar, luego ya no vi nada». Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Mariela estaba en la agencia del Ministerio Público poniendo la denuncia. El aire acondicionado del edificio casi no funcionaba y el ventilador del techo apenas movía el aire caliente y cargado a sudor. En una silla de plástico, con las manos entrelazadas, trataba de explicar entre sollozos. «Se llevaron a mis hijas. Mi hermano se las llevó a la escuela y no regresaron, y en la escuela dicen que nunca llegaron». El agente, un hombre con camisa blanca manchada de sudor en las axilas, escribía con parsimonia, sin levantar mucho la mirada. «¿Nombre de las menores?» Guadalupe Luján Medina, 10 años. Daniela Luján Medina, 8 años. «¿Nombre del presunto responsable?» Mariela dudó apenas. Decirlo en voz alta era como traicionar un lazo de sangre. «Jaime Luján, es mi hermano». El agente mascó chicle y suspiró. «Mire, señora, muchas veces los familiares se las llevan nomás de coraje, pero luego las regresan. Vamos a levantar la denuncia. Pero también tiene que entender que ahorita la cosa está pesada. Hay muchos asuntos». «Son mis hijas», respondió ella con rabia contenida.
no se pudieron desvanecer nomás así. Esa noche, la casa se volvió un eco. La litera sin ocupar, los cuadernos sobre la mesa, los uniformes sudados de días anteriores colgados detrás de la puerta. Mariela prendió una veladora frente a una estampita de la Virgen de Guadalupe, no tanto por fe como por desesperación, aunque en su interior se repetía: no quiero milagros, quiero respuestas. En los días siguientes, la búsqueda comenzó de manera informal, a la mexicana, con lo que había a la mano. Volantes fotocopiados, con las fotos de Lupita y Daniela, pegados en los postes, en las tienditas, en las paradas de camión, visitas a hospitales, a Cruz Roja, a Semefo, solo para escuchar: no hay nadie con esas características. Rogelio apareció al tercer día, con el rostro ojeroso y la camisa manchada de tierra. ¿Qué hiciste, Mariela? Fue lo primero que dijo, como si la culpa fuera de ella. Las niñas desaparecieron, Rogelio. Tu cuñado se las llevó. Él negó con la cabeza, sin procesar. No, Jaime no. Jaime es buena gente. A lo mejor se fue a Costa Rica y se le ponchó la llanta algo. Llevan 3 días, Rogelio, 3 días. No están en ninguna parte. La familia se dividió desde entonces. Algunos hermanos de Mariela defendían a Jaime. Él nunca haría eso. Ha sido el más derecho de todos. Otros, en privado, murmuraban sospechas viejas, historias de celos, de resentimientos, de deudas con gente peligrosa. Su madre, doña Rosa, se refugió en el silencio, sentada en una mecedora viendo la televisión apagada, como si esperara que las niñas fueran a salir de un momento a otro del cuarto contiguo. La policía, después del ajetreo inicial, se fue enfriando. Un comandante llegó a la casa, hizo preguntas, tomó nota de marcas particulares de las niñas. ¿Algún lunar, cicatriz? Lupita tiene una cicatriz chiquita en la ceja, se cayó de la bici. Daniela tiene un lunar en la pierna izquierda. Vamos a pasar los datos, señora. Esté al pendiente. El «esté al pendiente» se convirtió en la frase que más escucharía en los meses siguientes. Esté al pendiente, cualquier cosa le hablamos. Si hay noticias le avisamos. Nunca llamaban. El número de Jaime seguía fuera de servicio. Su casa en la sindicatura de Costa Rica estaba cerrada con candado. Un vecino comentó que lo había visto el mismo día de la desaparición, en la tarde, subiendo cosas a la camioneta. Parecía que se iba a mudar, llevaba bolsas negras, maletas, hasta una tele viejita, dijo. Luego ya no lo vi, pero nadie lo denunció en ese momento. En Sinaloa, en 2009, la gente había aprendido a no meterse demasiado en asuntos ajenos. La violencia relacionada con el narco estaba en un pico. Sonaban balaceras y a veces ni siquiera salían en las noticias. El miedo era una costumbre, una sombra larga que lo cubría todo. En la oficina del Ministerio Público, el expediente de las hermanas Luján se fue llenando de hojas con sellos. Oficios enviados a otras dependencias, solicitudes de colaboración. A las pocas semanas, el caso dejó de ser prioridad. No había cuerpo, no había rescate, no había nota roja, solo una madre que volvía una y otra vez a la misma ventanilla. «Señora, le digo lo mismo, no hay novedades», repetía el recepcionista. «Cualquier cosa nosotros le marcamos». «Pero yo también puedo venir, ¿no?», respondía ella, con la garganta seca. «Son mis hijas». Mientras tanto, en la colonia, el tema se volvió un murmullo, una historia más de tantas. Los niños seguían jugando en la calle, pero ya no se alejaban tanto. Las madres empezaron a llevar y traer a sus hijos a la escuela a pie, vigilando cada esquina. El nombre de Jaime dejó de pronunciarse en voz alta. Algunos vecinos juraban que lo habían visto tiempo después, de noche, pasando rápido en la camioneta roja. Otros aseguraban que se lo habían llevado los de la sierra. La verdad se volvió un rompecabezas de testimonios, cada uno diferente. Mariela no se resignó.
Buscó apoyo en colectivos de familias de desaparecidos que empezaban a organizarse en Culiacán. Caminó con otras madres, sosteniendo pancartas con las fotos de sus hijas. Escuchó historias parecidas y a la vez distintas. Hijos que no volvieron del trabajo, esposos levantados en retenes falsos, hermanos que salieron por cigarros y nunca regresaron. Descubrió que su dolor no era único, que formaba parte de algo más grande, algo que el Estado parecía no querer ver. No estás sola. Comadre, le dijo un día Lucina, otra madre que buscaba a su hijo desde 2007. Nosotras vamos a buscar, aunque no nos ayuden. Pero en el caso de las niñas, no había fosas que rastrear, no había último lugar conocido más allá de un asiento de copiloto. La ausencia de pistas era un abismo. Los años empezaron a pasar. En 2012, cuando las campañas políticas inundaron otra vez las calles de banderas y canciones pegajosas, un candidato local prometió atender el tema de los desaparecidos. Mariela acudió a un mitin, logró acercarse y poner en sus manos una copia del volante con las caras ya amarillentas de Lupita y Daniela. «Vamos a revisar su caso, señora», dijo él ante las cámaras. «No más impunidad». Ese «vamos» se disolvió unos meses después en trámites burocráticos y en reuniones sin respuestas. En 2014, con el auge de las redes sociales, un sobrino adolescente de Mariela creó una página en Facebook, Buscamos a Lupita y Daniela Luján. Subió las fotos de cuando eran niñas, contó la historia, pidió que compartieran. Empezaron a llegar mensajes de todo tipo, algunos solidarios, otros morbosos, otros crueles. También llegaron mensajes anónimos. «Yo las vi en Tijuana. Estoy seguro de que se las llevó un señor a Estados Unidos. Revisen en tal colonia». Cada pista abría una ventana de esperanza y luego la volvía a cerrar violentamente. En 2016, Mariela dejó de trabajar en casas ajenas por problemas en la espalda. Su cuerpo resentía los años de esfuerzo y angustia. Pasaba más tiempo en casa mirando la puerta, imaginando cómo serían sus hijas a esa edad. Lupita tendría 17, Daniela 15. Habrían crecido mucho. Les gustaría todavía el color rosa. Se acordarían de ella. Rogelio, incapaz de soportar la culpa de su ausencia y el peso del silencio, se fue un día sin avisar. Alguien dijo que estaba en Baja California, trabajando en la pizca. Otros aseguraban que lo habían visto borracho en una cantina de Navolato, llorando y repitiendo el nombre de sus hijas. Para Mariela era casi irrelevante. El centro de su mundo se reducía a dos rostros infantiles que permanecían congelados en el tiempo. El nombre de Jaime, mientras tanto, desapareció del vocabulario familiar. Doña Rosa, la madre de ambos, lo quitó de las oraciones. Su foto, que antes colgaba en la sala de la casa de los abuelos, fue guardada en un cajón. Era como si al borrar su existencia se intentara también borrar la traición, la sospecha de que la desaparición de las niñas tenía raíces dentro de la propia sangre. Así llegaron a 2023. 14 años después, el expediente de las hermanas Luján seguía abierto pero empolvado. Las hojas amarillentas, los sellos borrosos, las firmas de agentes que ya ni trabajaban ahí. México había cambiado en muchas cosas, nuevos gobiernos, nuevas crisis, nuevas tragedias, pero en lo esencial, para familias como la de Mariela, nada había cambiado. Sus hijas seguían sin aparecer, el vacío seguía habitando la casa con la misma presencia terca. Lo que nadie imaginaba era que, ese mismo año, hackeado por problemas de salud y por una culpa que lo había ido carcomiendo lentamente, el hombre que conocían como el principal sospechoso, el ausente, el desaparecido de los desaparecidos, iba a presentarse de nuevo en escena. No como un fugitivo atrapado, no como un cuerpo hallado en una fosa, sino como un hombre envejecido que se acercaría por voluntad propia
a una iglesia de pueblo con una historia que pondría de cabeza todo lo que la familia Luján creía saber, y con una frase que, pronunciada casi en susurro ante un sacerdote, cambiaría el rumbo de un caso que parecía condenado al olvido. Padre, mis sobrinas, ellas no están muertas, vivían conmigo, porque en México, a veces, los desaparecidos no son fantasmas que se desvanecen en la violencia anónima, sino personas de carne y hueso atrapadas en secretos familiares, en miedos viejos, en decisiones tomadas bajo presiones que nadie quiso o supo entender a tiempo. Y detrás de cada uno de esos casos hay una historia que, como la de Lupita y Daniela, exige ser contada hasta el final. El 17 de abril de 2023, en la sindicatura de Costa Rica, el calor volvía a pegar fuerte, como todos los años. Esa tarde, en la parroquia de San Isidro Labrador, el padre Ignacio se preparaba para la misa de las 6 cuando un hombre entró despacio, cojeando levemente, con una gorra deslavada cubriéndole la cabeza. El sacerdote lo miró de reojo mientras acomodaba los cirios sobre el altar. «Buenas tardes», saludó el hombre con voz rasposa. «Buenas tardes, hermano. ¿Le ofrezco algo? ¿Quiere confesarse?», respondió el padre. El hombre dudó, miró hacia atrás, como asegurándose de que nadie lo seguía. La iglesia estaba casi vacía. Solo una mujer mayor rezaba el rosario en la primera banca. «Más tarde empieza la misa», añadió el padre. «Pero si necesita hablar, podemos platicar aquí mismo». El hombre se quitó la gorra. Su cabello estaba entrecano, la piel curtida y marcada por el sol. Un tic nervioso le movía la comisura del labio. «Me llamo Jaime Luján», dijo. «Vengo a decir algo que tenía que haber dicho hace muchos años». El nombre no le dijo nada al sacerdote. En un estado como Sinaloa, con tantas historias de violencia, culpas y secretos, cada semana llegaban hombres y mujeres con cosas pesadas en la conciencia. Pero había algo en la mirada de Jaime, una mezcla de miedo y determinación, que lo hizo invitarlo a pasar a la sacristía. Sentados frente a frente, con la puerta entornada y el murmullo lejano de la calle entrando por la ventana, Jaime empezó a hablar. Tartamudeaba al principio, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «En 2009, yo hice algo. No las maté, padre. Eso sí, le juro que no las maté, pero las escondí. Me las llevé». El padre Ignacio frunció el ceño. «¿A quiénes se llevó, hijo?». Jaime respiró hondo, se frotó las manos. «A mis sobrinas, Lupita y Daniela, las de mi hermana Mariela. Todos piensan que desaparecieron, que alguien se las robó. Pero no fue así. Vivían conmigo». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, casi irreal. El sacerdote sintió un escalofrío. No había escuchado todavía los detalles, pero intuía la magnitud de lo que estaba frente a él. Un caso de desaparición de menores, un tío que confesaba habérselas llevado, una familia que había vivido 14 años en la oscuridad. «Explíqueme bien, por favor», dijo el padre recobrando la compostura. «¿Qué quiere decir con que vivían con usted?». Jaime se llevó las manos a la cara, se talló los ojos. «Me las llevé a la fuerza al principio, pero luego se fueron quedando. No estaban encadenadas ni nada, no es eso. Pero tampoco eran libres, tenían otro nombre, otra vida. Yo les dije que su mamá las había dejado, que no las quería. Afuera, las campanas empezaron a anunciar que faltaba media hora para la misa. Dentro, en esa sala pequeña, el tiempo se detuvo mientras un hombre cargado por la culpa comenzaba a desenredar 14 años de silencio. En otro punto de la ciudad, sin saber nada aún, Mariela colocaba, como cada 3 de junio, flores frescas frente a la foto de sus hijas, convencida de que estaba recordando a 2 niñas desaparecidas, sin imaginar que, tal vez, seguían vivas bajo otros nombres, con otros recuerdos, a muy pocos kilómetros de ahí. Porque la historia de Lupita y Daniela,
como muchas en México, no solo tenía que ver con la violencia visible, con balas y levantones, sino con heridas más íntimas, la pobreza, el abandono, los rencores entre hermanos, la desconfianza en las instituciones y sobre todo con la manera en que una decisión equivocada, tomada supuestamente por amor o por proteger, podía arrastrar a toda una familia a una pesadilla de años. Lo que Jaime estaba a punto de revelar ante el padre Ignacio no solo pondría en tela de juicio su propia humanidad, sino también la de quienes, durante todo ese tiempo, habían preferido no preguntar demasiado, porque en su relato no solo aparecerían sus sobrinas, sino vecinos, compadres, autoridades locales que vieron, sospecharon algo, y eligieron mirar hacia otro lado. Y así, con la voz quebrándose entre arrepentimiento y miedo, Jaime empezó a contar el 3 de junio de 2009 desde su propia perspectiva. La misma mañana que Mariela recordaba como el inicio de su desdicha, él la recordaba como el día en que decidió rescatar a sus sobrinas de una vida que consideraba indigna, sin imaginar que eso lo convertiría en el responsable directo de una desaparición que marcaría para siempre a su familia. El relato de Jaime esa tarde en la sacristía se extendió por horas. El padre Ignacio, consciente de la gravedad, tomó notas mentales, pero también sabía que no podía quedarse solo en el ámbito de la confesión religiosa. Había delitos de por medio, había dos personas, ya no niñas, sino mujeres jóvenes, cuya vida había sido alterada profundamente. Cuando por fin Jaime terminó de hablar, el sacerdote respiró hondo. «Hijo, lo que has contado es muy serio. Aquí no solo se trata de tu conciencia, se trata de reparar en lo posible lo que has hecho». «Por eso vine, padre», respondió Jaime con los ojos enrojecidos. «Ya no puedo más. Me enfermé. Los doctores dicen que tengo mal los riñones, que a lo mejor no la libro. Y antes de irme no quiero que todo se quede así. Quiero que sepan la verdad y que ellas decidan». Había pasado 14 años escondiendo a sus sobrinas a la vista de todos, y sin embargo nadie, o casi nadie, había querido verlo. Su confesión, aunque tardía, abriría la puerta a una investigación distinta, no ya centrada en la idea de un crimen anónimo, sino en una red de omisiones, silencios y complicidades que habían permitido que dos niñas desaparecidas crecieran como otras personas a pocos kilómetros de donde su madre las buscaba todos los días. La pregunta que flotaba en el aire era clara y brutal. ¿Cómo fue posible que vivieran con él tanto tiempo, sin que las autoridades, los vecinos o incluso otros familiares se dieran cuenta? La respuesta, dolorosa y compleja, tenía que ver con la manera en que México aprendió, durante años, a convivir con la desaparición como parte del paisaje, y con el poder que a veces tienen los lazos de sangre para ocultar, tanto como para proteger. En los días que siguieron a esa confesión, la vida de la familia Luján volvería a sacudirse con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, el expediente empolvado en el Ministerio Público sería abierto de nuevo, no por insistencia de una madre desesperada, sino por una declaración formal que, si bien llegaba demasiado tarde para reparar el daño, al menos ofrecía la posibilidad de un cierre distinto al que todos habían imaginado, porque ahora, por primera vez en 14 años, existía una posibilidad real, mínima, pero real, de que las niñas no fueran solo nombres en una lista de desaparecidos, sino mujeres vivas, con una historia propia, una historia marcada por el engaño, sí, pero también por la supervivencia, y, quizá, por la oportunidad de recuperar, aunque fuera en parte, la vida que les habían arrebatado aquel 3 de junio de 2009 en una colonia polvorienta de Culiacán. La noticia no tardaría en salir del ámbito de la parroquia, pero ese paso,
El de llevar lo dicho por Jaime ante las autoridades aún estaba por darse. Y con él vendrían nuevas tensiones, nuevas preguntas, nuevos dolores. Porque cada verdad descubierta trae consigo un costo. Y en este caso, ese costo se repartiría entre todos. El tío que había callado, la madre que había buscado, los vecinos que habían visto sin ver, y las propias hermanas que tendrían que enfrentar el peso de saber que durante 14 años las habían estado buscando, mientras ellas vivían bajo otro techo, con otro nombre, otro recuerdo de quiénes eran y de dónde venían. La historia, lejos de terminar, apenas comenzaba un nuevo capítulo. Y en ese capítulo, la palabra clave ya no sería desaparición, sino reaparición. Una reaparición que no traería alivio sencillo, sino una mezcla compleja de alegría, rabia, culpa y confusión. Todo eso enmarcado en un país donde los reencuentros son tan extraños como los castigos efectivos para quienes cometen delitos como el de Jaime. Y así, con la garganta aún seca por la confesión, Jaime salió aquella tarde de la parroquia con la sensación de haber dado un paso del que ya no había vuelta atrás. Mientras caminaba por la plaza, viendo a niños correr detrás de un balón, no pudo evitar imaginar el rostro de sus sobrinas, ya no como aquellas niñas de trenzas y mochilas, sino como las jóvenes que eran ahora. Se preguntó si lo odiarían, si lo perdonarían, si alguna vez podrían entender las razones, torcidas, equivocadas, que lo llevaron a hacer lo que hizo. Del otro lado de la ciudad, sin saber aún nada de esto, Mariela se preparaba para otra noche de insomnio. Afuera, en las calles de Culiacán, patrullas pasaban con las sirenas apagadas, retenes improvisados detenían coches, la vida seguía mezclando rutina y peligro, y en el aire, como una pregunta sin respuesta, flotaba la misma frase que llevaba 14 años repitiéndose: ¿dónde están? Lo que nadie sospechaba era que, por primera vez, alguien tenía una respuesta concreta a esa pregunta, y había decidido, al fin, decirla en voz alta. Cuando el padre Ignacio terminó de escuchar al hombre frente a él, la mente le hervía. Llevaba casi 2 horas de relato, con pausas largas, detalles sueltos, lágrimas contenidas. Y sin embargo algo en el modo en que Jaime hablaba, sin dramatismo, sin justificar, le resultaba aterrador precisamente por su calma. Lo que describía no era un crimen impulsivo, sino una rutina que se prolongó por años, una vida paralela construida con paciencia y vergüenza. ¿Dónde viven ahora?, preguntó el sacerdote bajando la voz. En Las Costeritas, padre, en una casa que rento desde hace mucho. Allí crecieron, respondió Jaime. Ya no se llaman Lupita y Daniela. Ahora se hacen llamar Lucía y Diana. El padre apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. ¿Saben quiénes son de verdad? No, padre, yo les dije que su mamá las había dejado. Al principio no me creyeron, pero eran chiquitas. Luego se fueron acostumbrando. Bajó la mirada y la voz se le quebró un poco. Les fui enseñando a leer, les compré cuadernos, las llevaba a fiestas del barrio, les decía que éramos una familia pequeña, que su madre se había casado en otra parte. Y me lo creyeron, o quisieron creerlo. Ignacio se levantó, caminó unos pasos por la sacristía en silencio. Afuera, un perro ladraba sin ritmo, y la luz naranja del atardecer se filtraba por los vitrales. «Hijo», dijo finalmente, «no puedo guardar esto solo. No se trata solo de tu culpa ante Dios. Hay una madre buscándolas. Hay una verdad que debe salir». Jaime asintió lentamente. «Ya lo sé. Por eso vine. Nomás dígame qué hacer. Primero tienes que entregarte. Voy a hablar con la fiscalía. No te puedo prometer que será fácil, pero si dices la verdad, tal vez ellas puedan decidir». Jaime respiró con dificultad. «Solo pido hablar con ellas antes. Que sepan que no las robé para hacerles daño. Yo
Quería protegerlas. Ignacio lo miró por un párrafo de silencio largo, tratando de descifrar qué, exactamente, significaba proteger en su mente. Cuando el padre Ignacio llamó al día siguiente al Ministerio Público de Culiacán, la funcionaria escuchó incrédula. ¿Está diciendo que un hombre vino a confesarme que tiene a 2 niñas desaparecidas? Ya no son niñas, son mujeres jóvenes, aclaró el sacerdote. Pero sí, y tengo razones para creer que dice la verdad. Mencionó detalles del expediente de las hermanas Luján. Del otro lado de la línea hubo un suspiro. Ese caso, dijo la voz. Claro, sigue abierto. Yo recuerdo que la madre sigue en contacto con los colectivos. ¿Está dispuesto a presentarse? Sí, pero tengo miedo de que lo linchen, respondió el padre. La madre lleva 14 años buscándolas. No quiero que esto acabe en tragedia. Entiendo. Haré las gestiones. Pero necesitamos que él no desaparezca otra vez. Ignacio colgó y caminó hasta la puerta principal de la iglesia. Afuera, Jaime esperaba sentado en una banquita de sombra. Fumaba despacio. El humo se disolvía en el aire caliente. Ya hablé con ellos, le dijo el sacerdote. Mañana te presentas, te van a tomar declaración. ¿Y van a avisarle a mi hermana?, preguntó Jaime. Eso no puedo evitarlo. Debes saber la verdad. Jaime asintió, tragando aire como quien se prepara para una marejada. Esa misma tarde, Mariela estaba en la casa colectiva de madres de desaparecidos, pegando nuevas copias de las fotos de sus hijas para un mural conmemorativo. El papel ya se amarillaba y las esquinas se doblaban con el tiempo. Doña Mariela, ¿cómo ha estado?, le preguntó Lucina, que ya la conocía de años. Lo mismo, respondió ella. A veces sueño que vuelven, pero cada sueño es distinto. En uno están chiquitas todavía, en otro ya son grandes. Siempre se van antes de que pueda abrazarlas. Lucina suspiró. A veces los sueños saben más que los papeles, dijo, queriendo consolarla sin saber muy bien cómo. El teléfono de Mariela empezó a vibrar sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de ella le dijo que lo hiciera. «Bueno, señora Mariela Luján Medina, habla la licenciada Salazar de la Fiscalía. Necesitamos que venga con urgencia. Es sobre el caso de sus hijas». El estómago de Mariela se contrajo. No sabía si sentir esperanza o miedo. ¿Encontraron algo? Solo venga, por favor. Es importante. Colgó en silencio. Las demás mujeres la miraron expectantes. ¿Qué pasó? No sé, que vaya a la fiscalía, respondió con la voz temblorosa. Que es sobre mis niñas. Lucina la abrazó. Sea lo que sea, voy contigo. No vas sola. Al día siguiente el cielo amaneció nublado, inusual para abril. Frente al edificio de la Fiscalía, Mariela sintió el mismo nudo en la garganta que había sentido 14 años atrás, la primera vez que entró ahí. Las paredes seguían igual. Pintura gris, letreros descoloridos, guardias con cara de hastío. La licenciada Salazar salió a recibirla. «Gracias por venir, señora. Por favor, siéntese». «¿Qué pasó, licenciada?», preguntó Mariela, apretando el pañuelo entre las manos. ¿Encontraron algo? La funcionaria la miró con compasión, pero con precaución. Hay una nueva declaración relacionada con su caso. Un hombre asegura que sus hijas no murieron, que han estado vivas todo este tiempo. Mariela la interrumpió, el corazón galopando. ¿Cómo dice? El hombre es su hermano Jaime Luján. Se presentó ayer ante una iglesia confesando que se las llevó en 2009 y que vivieron con él estos años. El silencio se volvió espeso. Mariela abrió la boca pero no salió sonido alguno. Por un instante no respiró. Luego, apenas un susurro. Eso no puede ser. Mi hermano no... Entiendo su reacción, pero su testimonio coincide con detalles del expediente que solo él podría saber. Estamos verificando la información.
Mariela se puso de pie lentamente. Sentía que el piso se le movía bajo los pies. «Si es verdad», dijo con un hilo de voz, quiero verlas ya». «Vamos a proceder con cuidado. Según la información del hombre, ellas no saben quiénes son realmente. Se criaron con otros nombres. Hay que hacer pruebas de ADN, comprobaciones, entrevistas». «No me importa», replicó ella al borde del llanto. «Si están vivas, yo las reconozco, aunque haya pasado una vida entera». Esa misma noche, agentes ministeriales salieron discretamente hacia el barrio de las Costeritas con una dirección escrita en una hoja amarillenta. Al frente iba la licenciada Salazar. Detrás, 2 policías judiciales y un fotógrafo de campo. En el asiento trasero del otro carro, Jaime viajaba esposado, en silencio, mirando por la ventanilla. La casa era una construcción sencilla, de bloques sin pintar y techo de lámina. Una vecina salió al oír los motores. «¿A quién buscan?», preguntó. «Al señor Jaime Luján», respondió uno de los agentes. La mujer lo señaló con la cabeza. «Vive ahí con sus 2 hijas. Trabajan en una tiendita de abarrotes en la esquina». Las luces de las patrullas iluminaron la fachada. Tocaron la puerta. Tras unos segundos se escuchó una voz joven desde adentro. «¿Quién es? Policía ministerial. Abra, por favor». La puerta se abrió apenas un poco, lo suficiente para que asomara una muchacha de unos 22 años, cabello oscuro recogido en trenza. «¿Qué pasa?», preguntó con los ojos abiertos por el miedo. La licenciada se adelantó con tono sereno. «Buenas noches. Buscamos a don Jaime Luján». «No está», respondió la joven. «Salió hace rato. Jaime desde la patrulla la vio y el corazón se le apretó». «Esa es Lupita», murmuró al agente. «Tráiganlo», ordenó la licenciada. Lo bajaron de la camioneta. Las jóvenes lo miraron con asombro, sin entender. Cuando lo tuvieron frente a la puerta, Jaime habló con voz quebrada. «Lucía, Diana, no me odien». Las muchachas se miraron una a la otra, confundidas. «¿Por qué las llama así?», preguntó la menor. «¿Quién es usted?». La licenciada hizo un gesto a los agentes. «Por favor, señoritas, vengan con nosotros. Necesitamos aclarar unos hechos. No están detenidas». Dentro de la casa, sobre las paredes, colgaban fotografías viejas. Cumpleaños, navidades, ferias. En todas aparecían ellas, más pequeñas, al lado de Jaime. Ninguna imagen nueva de Mariela. Ninguna mención a Culiacán más allá de lo visible desde la azotea. Cuando subieron a la camioneta, Lucía, la mayor, preguntó: «¿Qué hicimos?». La licenciada dudó antes de responder. «Nada. Ustedes no hicieron nada. Solo queremos que sepan quiénes son realmente». Esa noche, en la fiscalía, prepararon una sala reservada. Mariela llegó acompañada por Lucina, sin saber cómo sostenerse. A un costado, en otra habitación, las 2 jóvenes esperaban con semblante pálido, sin sospechar que detrás de esas paredes estaba su madre. «¿Están listas?», preguntó una psicóloga que participaba en el procedimiento. Mariela asintió, mordiéndose los labios. La puerta se abrió lentamente. Las 2 jóvenes entraron tomadas de la mano, confundidas por las luces blancas y por los uniformes. Mariela dio un paso adelante sin poder contenerse. «Lupita, Daniela». Lucía la miró, desconcertada. «¿Quién es usted, señora?». Mariela se llevó una mano al pecho. «Soy tu madre». El silencio se rompió con un sollozo. Las chicas intercambiaron miradas, buscando una explicación en los rostros de los presentes. «¿Qué dice?», preguntó la menor. Temblando, la licenciada intervino. «No queremos forzarlas. Hay cosas que deben entender poco a poco, pero esta mujer ha buscado a sus hijas durante 14 años». Lucía negó lentamente. «No puede ser. Nosotros siempre vivimos con mi papá. Nos dijo que mamá nos dejó.
Mariela se acercó unos pasos más. Tenía los ojos anegados. Yo nunca las dejé. Te juro que jamás las dejé. Por un momento, nadie respiró. Luego, como si el aire se rompiera, las dos jóvenes empezaron a llorar. No abrazaron de inmediato a Mariela. Permanecieron rígidas, tratando de procesar algo que demolía todo su pasado. Horas después, en otra sala, Jaime firmaba su declaración. «¿Por qué lo hizo?», preguntó la licenciada. «Porque mi hermana no podía mantenerlas. Rogelio se la pasaba borracho. La casa estaba cayéndose. Pensé que yo podía darles una vida mejor. No quería hacerles daño. Pero las separó de su madre. Les mintió toda su infancia». Jaime bajó la cabeza. «Lo sé. Tenía miedo de que las perdiera, de que terminaran en la calle. Luego ya era demasiado tarde. Se habían acostumbrado a esa vida y yo no supe cómo decir la verdad. ¿Nadie más sabía? Una vecina, una viejita, doña Meche. Murió el año pasado. Ella les enseñó a coser. Le pedí que no dijera nada. La licenciada dejó el expediente a un lado. Señor Luján, lo que hizo se considera privación ilegal de la libertad. Habrá consecuencias, pero más allá de eso, tiene que entender que destrozó 3 vidas. Jaime no respondió, solo murmuró antes de que lo llevaran a la celda provisional. Ojalá me perdonen, aunque no me lo merezca. Durante los días siguientes, la noticia se filtró a los medios locales. Reaparecen hermanas desaparecidas en 2009. Su propio tío las crió en secreto. La prensa se abalanzó sobre la casa de las Costeritas, sobre el Ministerio Público y sobre el hogar de Mariela. Camerógrafos, reporteras, titulares de radio, todos querían el testimonio del milagro, aunque nada tenía de milagroso. Los colectivos de búsqueda se acercaron con mezcla de alegría y tristeza. Cada madre veía en Mariela una esperanza y a la vez un dolor reflejado. «Al menos tú las encontraste vivas», le decían. «Nosotras todavía no». Pero Mariela no sentía felicidad pura. Lo que sentía no cabía en una palabra. Era amor, sí, pero también rabia, culpa, desorientación. Había recuperado a sus hijas, pero no las reconocía del todo. Se habían convertido en otras personas, con otros gestos, otra forma de hablar. En ellas había años de experiencias que ni podía ni debía borrar. Lucía y Diana, los nombres que seguían usando, aceptaron hacerse las pruebas de ADN. El resultado confirmó lo obvio, eran Guadalupe y Daniela Luján Medina. El encuentro se volvió noticia nacional. Durante días, los noticieros mostraron las imágenes de las 3 abrazadas, filtradas sin consentimiento. La historia viajaba por todo México como un símbolo raro de esperanza y contradicción. Pero para las 3, los verdaderos días difíciles comenzaron después del flash mediático. En la casa temporal que les asignaron para protección, las conversaciones eran torpes. «¿Por qué nunca viniste por nosotras?», preguntó Lucía una noche, con la voz baja. Mariela la miró, incapaz de responder rápido. «Porque yo creí que habían muerto. Nadie me dijo que estaban con él. Busqué en todos lados». Daniela intervino rompiendo la tensión. «Él no era malo, mamá. Nos cuidaba, nos daba de comer». «No dudo que las haya alimentado», respondió Mariela suavemente, «pero me las robó. Me quitó el derecho a verlas crecer, a educarlas, a abrazarlas». Lucia bajó la cabeza. «A nosotros también nos mintió. Nos decía que tú las habías abandonado, que te habías ido con otro hombre. Yo lo creí». El silencio se instaló un rato. Solo el zumbido del ventilador llenaba la habitación. «No las voy a presionar», dijo Mariela al final. «Solo quiero que sepan que las sigo queriendo igual, que aquí tienen su casa, aunque todavía no sientan que también sea suya». Mientras tanto, Jaime fue trasladado al penal de Aguaruto mientras se definía su situación legal.
Los medios lo presentaban con titulares sensacionalistas, pero en las celdas comunes solo era otro hombre gastado, con la salud deteriorada. En las cartas que enviaba al padre Ignacio, único que le respondía, escribía frases sueltas como si quisiera justificarse sin excusarse del todo. Padre, ya sé que no hay perdón, pero al menos respiran, estudian, viven. Si me toca morir aquí está bien, nomás le pido que cuide que ellas no me odien tanto. El sacerdote le contestaba con palabras breves. El perdón no se exige, se cultiva. Con el paso de los meses, poco a poco las jóvenes comenzaron a visitar a su madre más seguido. La prensa se retiró, las cámaras se aburrieron de su caso. Lucía empezó a estudiar enfermería, Daniela a trabajar en una panadería del barrio donde las habían alojado. Mariela, aunque con la espalda enferma y los años encima, se levantaba cada día con un propósito claro. Pero la convivencia no era sencilla. Los hábitos construidos durante 14 años no se deshacían de un día para otro. Había tensiones pequeñas, una forma de hablar, una receta distinta, una oración que recordaba otra casa. Una tarde, mientras guardaban ropa en una caja, Daniela dijo con timidez, «A veces extraño al tío, no por lo que hizo, sino porque aunque nos mintió, fue la única figura que conocimos». Mariela respiró hondo. «Es normal, hija. Uno puede extrañar a quien le hizo daño, sobre todo si fue quien te crió. Lo importante es que ahora sabes la verdad». Lucía escuchaba sin hablar, mirando una foto vieja donde ella, de niña, soplaba las velas junto a Jaime. «¿Lo vas a perdonar algún día?», preguntó finalmente. Mariela tardó en responder. «No lo sé. Tal vez el día que ustedes puedan perdonarlo también». La historia de las hermanas Luján se transformó con el tiempo en un ejemplo dentro de los colectivos. Una prueba de que algunos desaparecidos podían volver, pero no sin cicatrices. También evidenció los huecos del sistema, una desaparición que ninguna autoridad pudo resolver, un crimen oculto a plena vista, una sociedad que cayó. 2 años después, en 2025, Mariela organizó, junto con otras madres, una misa por todos los desaparecidos que seguían sin regresar. En el altar, además de las fotos ajenas, estaban también las de Lupita y Daniela, no como desaparecidas, sino como símbolo de reencuentro. Cuando el padre Ignacio habló desde el púlpito, dijo una frase que resumía todo. Encontrarlas vivas no borra el dolor, pero nos recuerda que la verdad, tarde o temprano, siempre vuelve a buscar su lugar. Al final, las 3 se quedaron solas en la iglesia. Mariela tomó de la mano a cada hija. «Hoy entiendo», dijo con calma, «que no recuperé a mis niñas, sino que conocí a 2 mujeres que nacieron de ese dolor, y eso basta». Lucía la abrazó despacio. «Yo también te estoy conociendo, mamá», respondió. Fuera, el calor de Culiacán parecía más leve. Los autos pasaban con su ruido habitual. La vida seguía. En el aire quedó flotando la sensación de que, dentro de tanta tragedia, todavía era posible que un reencuentro, por complicado que fuera, significara un comienzo.